Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres. Se encuentra con nosotros la hermana Olga Lidia Ara Sánchez y la hermana Sayán Yamilet. Vamos a orar, hermanos, y a pedir al Señor su dirección, su guianza, su ayuda. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo venimos delante de ti a suplicarte, Señor, que nos hables, que nos ministres, Señor, que nos toques. Que esta noche, Señor, seamos edificados, consolados, exhortados. Que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, y que podamos levantarnos como un ejército poderoso en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, el tema que hemos estado hablando ya durante un mes es el tema general, preparándonos para la guerra. ¿A qué se debe este tema? ¿Qué es lo que nos motiva, hermanos, a hablar acerca de esto? Dice la Biblia, hermanos, que una de las señales que el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos que habría antes de su venida, o la señal dentro de las señales del fin, hermanos, es que, habría guerra y rumores de guerras, nación contra nación y reino contra reino. Entonces, el reino de Dios y el reino de las tinieblas, hermanos, siempre han tenido pugnas, siempre ha habido luchas, siempre ha habido batallas, pero en los últimos tiempos va a acrecentar, va a ser más acentuada, la guerra va a ser más fuerte. Hermanos, antes el enemigo lo hacía de una manera sigilosa, de una manera, hermanos, digamos que escondida. Pero en los últimos días y en los últimos tiempos que estamos viviendo, hermanos, el ataque ya no ha sido a escondidas. Ahora, hermanos, ha sido ataques a plena luz del día. Ahora los ataques del maligno, hermanos, ya están desde diferentes direcciones. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos estar preparados para la guerra. La Biblia nos dice, hermanos, porque cuando hablamos del tema de hoy, a lo que quiero llegar, hermanos, es que ya hemos hablado varios puntos acerca de esto, la convocatoria para ser parte del ejército, ya que, hermanos, necesitamos gente que deje de ser cristianos civiles, sino que ahora nos comprometamos a ser soldados del Señor. Entonces, también vimos las disciplinas, hemos visto varios puntos. La semana pasada estuvimos hablando de las armas y hablamos, hermanos, de las armas que no son carnales, las armas de la iglesia, sino las armas de la iglesia son armas poderosas en Dios, son armas de luz, son armas de justicia, y también tenemos la panoplia o la panoplia de Dios, que es la armadura completa de Dios. Pero esta semana el Señor me inquietaba para hablar acerca de los valientes, que, hermanos, el punto, el rema es que alguien puede tener armas, pero si no las ocupa, no tiene valentía para ocuparlas, de nada sirve. Alguien puede estar bautizado con el Espíritu Santo y, sin embargo, no entender que esa llenura del Espíritu Santo es para usarla, para desarrollar un ministerio, dones, talentos, hermanos, y levantarnos como soldados del ejército de Dios. Entonces, los valientes son de alguna forma, hermanos, las armas que Dios quiere usar. Entonces, segunda de Samuel capítulo 23, verso 8, nos habla, hermanos, de los nombres de los valientes. En primera de Crónicas 11:10 habla los principales de los valientes. Y esa palabra valientes es la palabra Gibor. Y la palabra Gibor la vimos esta semana
tiene que ver con, hermanos, es alguien poderoso, esforzado, fuerte, alguien gigante, alguien grande, alguien de gran vigor, un héroe, alguien que hace hazañas en el nombre de Jesucristo, alguien que es valiente, alguien que es un varón de guerra, o son varones de guerras los valientes. Entonces hablamos, hermanos, que David tuvo por lo menos 4 grupos de valientes. Y uno de ellos, el grupo principal, el grupo que estaba más cerca de él, era el grupo de los 3 valientes. Pero también tuvo un grupo de 34 o 37 valientes que menciona la Biblia. Pero dentro de esos 37 están estos 3 principales. Pero también están los hijos de Benjamín y los hijos de Gad, que vamos a irlos hablando poco a poco. Bien, entonces, hermanos, aquí encontramos los 3 valientes: José, Basebet, Eleazar, hijo de Dodo, Sama. 3: José, Basebet, Eleazar y Sama. José, Basebet, hermanos, significa el pueblo regresa, el pueblo está reunido o el pueblo sentado. Eleazar significa Dios es nuestro ayudador. Y Sama significa pérdida, destrucción, asombro. Entonces, hermanos míos, estuvimos hablando en base a 1 Corintios 11:10, pero haciendo una breve, ¿cómo decirlo? Les dije investigación hace unos días, pero más bien es una recopilación de lo que dicen varias versiones del texto que acabo de mencionar, 1 Crónicas, capítulo 11, verso 10, que dice que, hermanos, me presenta pues a mí, me dio la idea de que hay un perfil de los valientes, y cuando hablamos de perfil estamos hablando de rasgos característicos de una persona. ¿Cómo son los valientes, pues? ¿Qué es lo que los hace diferentes de otros? Bueno, los valientes, hermanos, los valientes del Señor son un fuerte apoyo. Lo vimos esta semana ya. Están siempre del lado del Señor, andan conforme a la palabra, perseveran en el reino, son gente esforzada, practican el servicio, son ayudas en el reino, buscan la unidad, se hacen fuertes, hacen sinergia, son columnas firmes, son vencedores o más que vencedores y logran metas para el reino. Ellos no trabajan individualmente ni trabajan para sí mismos, sino que trabajan para el reino. Entonces, hermanos, hoy vamos a hablar un poquito acerca del valiente número 1. Son 3 valientes que hay en la Biblia y ya vimos, ¿verdad?, que uno de ellos era José Basemet. Entonces, vamos a ver, hermanos, el valiente número 1. Yo no sé si usted alcance a leer esas letras, espero que sí. Pero aquí nos dice la palabra del Señor, perdón, hermanos, 2 Samuel 23:8, estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José Basebet, el tagmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. La Biblia al día dice en una batalla. Ahora vamos a ver 1 Crónicas 11:11. La Reina Valera 1960 dice: y este es el número de los valientes que David tuvo: Jasobim, que es el mismo José Basebet, Jasobem o Beam, hijo de Acmoni, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. Acá dice 800 y acá dice 300. Vamos a irlo explicando a medida que vamos avanzando, aunque acá fue una batalla y 1 Crónicas 11:11 habla de otra batalla. ¿Ok?
Vamos a ver algunos detalles. José Basebet o Jasobeam. Recuerde que estas citas, segunda de Samuel 23:8 y primera de Crónicas 11:11, son citas paralelas, ¿ok? Se complementan. Luego a este José Basebet o Jasobeam, hermanos, era tacmonita, perdón, o sea, era hijo de Acmoni. Hay una situación, una diferencia, ¿verdad? Ahí, breve. El diccionario Strong, el diccionario Chávez, hermanos, lo relaciona y dice, y da a entender que tacmonita es porque era hijo de Acmoni. En realidad era Acmonita, ¿ok? Entonces, luego a este hombre, José Basebet, hermanos, le decían como un sobrenombre que era Adino Esnita. Eso según el diccionario Strong y el diccionario Chávez. Este hombre hizo hazañas poderosas. Yo creo que hoy vamos a terminar temprano, pero espero en el Señor que Él me ayude, ¿verdad?, a explicar lo que estos textos nos dan a entender y lo que el Señor quiere para la iglesia por medio de este texto, por esta palabra. José Basebet, hermano, Jasobeam, significa el pueblo regresa. Y aquí comenzamos, ¿verdad?, con el mensaje. Hermanos, la palabra regresar, cuando se refiere al pueblo, está hablando de una conversión. Y lo que el Señor está diciendo es, el pueblo se convierte. Hermanos, estamos hablando de valientes. ¿Sabe quiénes son valientes, hermanos? Aquellos que regresan al Señor aún a pesar de sus errores. Cuando alguien vuelve al Señor, está actuando con valentía. Cuando alguien vuelve al Señor, cuando alguien regresa al Señor, cuando alguien se convierte al Señor, porque convertirse es dar media vuelta. Antes íbamos caminando rumbo al infierno. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos o perfectos, pero su fin es camino de perdición. Entonces, hermanos, pero cuando el hombre oye la palabra del Señor y la entiende y la fe, hermanos, le pone fe a esa palabra, le cree al Señor, entonces dice la Biblia que debe regresar al Señor. Tiene un arrepentimiento y una conversión. Por eso el Señor dice, arrepentíos y convertíos. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Es decir, yo voy mal, no es por aquí el camino, tengo que regresar. Ahí está un cambio de mentalidad. Pero entonces dice, voy a volver y da media vuelta. Al dar la media vuelta está haciendo una conversión. Se está convirtiendo al Señor, está volviendo, está regresando. Hermanos, porque el ser humano fue creado para vivir en una relación con Dios. El hombre no fue creado para vivir lejos de Dios. Nosotros, hermanos, alguien poéticamente o tal vez espiritualmente, hermanos, recibió alguna revelación especial que dijo, hermanos, nosotros en nuestro interior tenemos un vacío que solo puede ser llenado con la eternidad, y el único eterno es Jesucristo. El único eterno es el Padre, el único eterno es el Espíritu Santo, hermanos, de manera que es el único que puede llenar nuestras vidas. Por eso entonces, hermanos, cuando hablamos de los valientes de José Basebet, Basebet, estamos hablando de alguien, hermanos, que su nombre significa el pueblo regresa. Es tiempo de volver al Señor. Es tiempo de volver a las sendas antiguas. Es tiempo de volver otra vez a orar, a buscar de Dios. Es tiempo de adorar. Es tiempo de alabarle. Es tiempo de volver al Señor. Es el tiempo. La gente te va a criticar.
el mundo te va a criticar, la gente va a señalarte porque estás regresando al Señor. Pero hermano, es necesario que tú te portes varonilmente, mujer, que te portes valiente, porque el evangelio es para los valientes. Así que los que regresan al Señor son gente valiente. Entonces, José Basebet, hermanos, significa también el pueblo reunido. Es necesario, hermanos, que nosotros entendamos que debemos reunirnos, debemos congregarnos. La Biblia dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, mucho menos ahora, hermanos, cuando el tiempo del fin está cerca. Estoy parafraseando lo que dice la Biblia. Entonces, el pueblo necesita reunirse, congregarse. La Biblia dice, hermanos, que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. De manera que nosotros debemos entender que reunirnos es importante. La Biblia dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Una persona que hace poco me decía, maestro, cuando usted quiera y yo me puedo tomar una cerveza con usted, ¿verdad? Y estaba loca o está loca la señora. Pero resulta, hermanos, que hoy precisamente le decía, mire, le invito a la iglesia. Aquí está, les di una invitación, les invito a que busquen de Dios. Estaba con su hermana. Y entonces le digo, ¿necesitan de Dios? Una de ellas dice, sí, es cierto, yo necesito del Señor. Mientras que la otra dice, yo no. Y le digo, ¿cómo pues? Sí, si le invitaran una cerveza, ahí sí va. Pero si le invitan al templo o a buscar de Dios, no quiere. Y entonces me contesta, bueno, es que yo voy a donde yo quiero, a donde a mí me gusta. Vamos, eso sí es cierto, le digo. Entonces hay gente, hermanos, que cuando los invitamos a reunirnos, dicen, no puedo, es que tengo que trabajar. No puedo, es que estoy enfermo. No puedo, es que tengo otras cosas más importantes que reunirme a adorar al Señor. La Biblia dice que la gente, hermanos, se agolpaba a donde estaba el Señor enseñando. La gente se reunía para escuchar la palabra del Señor. Necesitamos en este tiempo reunirnos para oír la palabra del Señor. ¿Qué es lo que el Señor quiere hablarnos? El Señor quiere preparar su iglesia, hermanos. Por lo tanto, debemos reunirnos. No debemos acostumbrarnos a dejar de reunirnos porque se vuelve una mala costumbre. El enemigo aprovecha, hermanos, cuando permitimos que el alma sea la que nos dirija. Cuando permitimos que el alma sea la que diga, hoy no vayas al templo, quédate. No, mi hermano. Los valientes dicen, hasta las 5 voy a trabajar. Me voy a la iglesia. Voy a ir al templo. Voy a adorar, voy a alabar al Señor, voy a servirle. Más en este tiempo, hermanos, que nos estamos acercando cada día más, cada segundo, cada minuto, cada hora que pasa, hermanos, nos estamos acercando más al momento en que la trompeta sonará y Jesucristo vendrá por su iglesia. ¿Qué vas a hacer si no te reúnes en la congregación, si no te congregas, si no te reúnes en la iglesia y no estás preparado? Dice la Biblia, bienaventurado aquel siervo cuando su Señor regrese y lo halle haciendo su voluntad. Y la voluntad del Señor es que nos reunamos. El Salmo 84 dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Son bienaventurados los que se congregan, porque esos son, hermanos, los que se van a ir en el arrebatamiento, los que van a ir a las bodas del Cordero. Quien no anhela la casa del Señor, quien no anhela estar congregado, hermanos, no anhela el cielo. No le interesa el cielo.
Pero hay gente que dice, no, sí, yo quiero, hermano, yo quiero ir al cielo, pero no quiero congregarme. Entonces, mi hermano, ¿en qué quedamos? José Basebet significa el pueblo regresa, se convierte, y el pueblo se reúne. Es necesario reunirnos. También José Basebet, hermanos, significa el pueblo sentado. Y cuando hablamos de sentado, estamos hablando, hermanos, de sentarse a la mesa. Y aquí podemos hablar muchas cosas. Pero número uno, necesitamos participar de la Santa Cena. Sentarnos a la mesa del Padre, a la mesa del Señor, y comer el cordero. Perdón, hermanos. Comer el cordero y beber la sangre del cordero. Participar de la Santa Cena es sentarnos. El pueblo necesita ser ministrado por la Santa Cena. Mucha iglesia, hermanos, no practican la Santa Cena, pero usted y yo lo estamos practicando porque sabemos, entendemos. Hay revelación de que la Santa Cena no fue instituida solamente por un mero capricho del Señor, sino que hay, hermanos, revelación, bendición, prosperidad, sanidad, liberación. Hermanos, somos llevados a otro nivel espiritual cuando nosotros participamos de la Santa Cena. No solamente es simbólico, hermanos. La Santa Cena también, hermanos, tiene mucho de espiritualidad. El pueblo debe regresar. El pueblo debe reunirse y debe sentarse a la mesa del Señor. Pero también sentarse, hermanos, tiene que ver con recibir enseñanza, recibir instrucción. El pueblo necesita recibir discipulado. Usted necesita sentarse y aprender. Necesitamos sentarnos, escuchar la palabra y aprender, ser instruidos por el Señor y por nuestra cobertura. Yo recibo instrucciones, enseñanza de parte de mi pastor. Y yo la transmito a usted, la transfiero a usted. Usted y yo debemos tener oídos y boca de discípulos. Debemos sentarnos a la mesa del Señor, a alimentarnos de su palabra, a beber la leche espiritual, hermanos, que es su palabra, a beber el agua que nos quita la sed. Hermanos, necesitamos, hermanos, conocimiento de la palabra. Dice la Biblia, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hermanos, este es un tiempo en el que la iglesia necesita sentarse y aprender de la palabra, hermanos, porque en este tiempo es cuando el enemigo, hermanos, va a estar engañando a las naciones. Pero ustedes y nosotros no vamos a ser engañados si nosotros nos dejamos enseñar e instruir por el Señor. El que no crea a la verdad va a creerle a la mentira, hermanos. Entonces, José Basebet significa el pueblo regresa. Esos son los valientes, los que se convierten. El pueblo se reúne, esos son valientes, porque, hermanos, hacen a un lado lo terrenal, lo de este mundo, lo material, y dicen, yo me voy a la iglesia, me voy a congregar. Hermanos, los valientes, amados hermanos, se sientan a aprender, aprenden. Hay una versión en la Biblia, no sé si por acá lo tengo, pero lo voy a tratar de leer para usted. Mire, en la Biblia del oso, en 2 de Samuel 23:8, en la Biblia del oso, ahí le pone, dice, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. El que se sentaba en cátedra de sabiduría. Este es José Basebet, el que se sentaba en cátedra de sabiduría. Era alguien que se dejaba enseñar a pesar de ser un valiente. Se sentaba en la cátedra.
recibía sabiduría, se sentaba a aprender, hermanos. Él, como nosotros, hermanos, tenemos que llegar humildes delante del Señor y decirle: Señor, yo no sé nada, enséñame, revélame. Usted sabe lo que dice la Biblia cuando Jesús miró hacia el cielo y dijo: gracias, Padre, porque ocultaste esto de los sabios y de los que se creen inteligentes y la revelaste a los niños, a los que son humildes, a los que se dejan enseñar, hermanos. Necesitamos aprender. Ya le tengo puesto el ojo a algunos hermanos para el discipulado. Así que yo les voy a proponer, porque no es a la fuerza, pero sí, hermanos, es necesario. Amén. Entonces, continuamos. Entonces, José Basebet era el primer valiente. Es más, era el más valiente de los tres. ¿Quiénes son los valientes? Los que regresan, los que se convierten, los que se reúnen, los que se sientan a aprender y se sientan, hermanos, a participar en la Santa Cena. Mire, dice que la palabra tacmonita o hijo de Cacmoni, porque este hombre, José Basebet, tenía cobertura. Y eso, hermanos, es importante. Un valiente debe tener cobertura. Un valiente debe tener pastor. Un valiente debe reconocer una autoridad. No solamente, hermanos, de dientes para afuera o de lengua para afuera, sino realmente. No importa si no le dice papá o pastor o mi pastor, pero reconoce la autoridad de ese hombre. Y mire que la Biblia, hermanos, esa palabra acmoni o tacmonita, amados hermanos, significa sagaz, hábil, sabio en mente, en palabra y acción. Los valientes, hermanos, la valentía no quita la sabiduría, o la sabiduría no quita la valentía. Necesitamos ser sabios en mente. Deje de decir: es que yo no sé, es que yo no puedo. Deje de declarar cosas así, hermano. Perdón por lo que voy a decir y se va a escuchar fuerte, pero es que ya estoy yo en un límite en el que quisiera que dejemos de decir: es que yo no entiendo, yo no puedo. Mire, se va a escuchar feo, pero usted le dice a un periquito: cotorrito, y el cotorrito va aprendiendo a decir cotorrito. Usted le dice a un perro: ven para acá, y viene el perro mirando la cola: siéntate. Se sienta. Cúchelo. Allá va el perro. ¿Por qué, hermano? Porque el perro entiende, tiene capacidad de aprendizaje. Entonces nosotros, los seres humanos que somos, hermanos, hechos a la imagen del Todopoderoso, somos sagaces, hábiles, podemos ser sabios en mente, en palabra, en acción. Pero eso es un resultado, hermanos, de la enseñanza y de la instrucción de nuestra cobertura. Necesitamos, hermanos míos, sentarnos a aprender, así como José Basebet, que aunque era valiente, hermanos, aprendía, se sentaba, se dejaba instruir, se dejaba enseñar. Hermanos, este hombre le decían Adino Esnita. Miren qué tremendo, hermano. Dice que esto de Adino Esnita era como un tipo de sobrenombre que tal vez José Basebet, era delgado, pero era diestro y era fuerte con la lanza. Era su habilidad la lanza. Bueno, la espada es para pelear cuerpo a cuerpo, pero la lanza es para pelear de lejos. Y también tiene que ver con la palabra. Es para ir abriendo campo, para ir abriendo, hermanos,
la lanza, hermanos míos, es un arma pues poderosa, ofensiva. Pero este hombre, hermanos, eso significa adino esnita, que era delgado, diestro y fuerte con la lanza. Usted y yo tenemos que ser diestros con la palabra. Pero ahí le va lo siguiente, hermano. Dice que eso significa también, esa palabra adino esnita, significa deleite, placer en la buena vida. Y cuando habla de buena vida, está hablando, hermanos, de la vida espiritual, de la vida Zoe, de la vida que recibimos en Cristo. Este hombre se deleitaba en Cristo, hermanos. El Señor dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Debemos deleitarnos en el Señor, gozarnos en su presencia, gozarnos en lo espiritual, hermanos. Y entonces el Señor nos va a hacer diestros y nos va a hacer fuerte en su palabra, hermanos. Y el enemigo no va a poder llegarnos y vamos a tener que, hermanos, usar la palabra en el nombre de Jesús. Y el enemigo va a tener que ser, hermanos, derrotado delante de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos, este hombre, José Basebet, o sea, Hasobeam, que significa el pueblo regresa, el pueblo reunido, el pueblo sentado, hizo hazañas, hermano. Está tremendo esto, porque mire, dice la Biblia en 2 de Samuel 23:8, que una vez, acá en Primera de Crónicas 11:11, una vez mató 300. Reina Valera 1960. Y este es el número de los valientes que David tuvo. Hasobeam, que es el mismo José Basebet, hijo de Acmoni, caudillo de los 30 más valientes. Dice: el cual blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. En una batalla, hermano. Esa es una hazaña. El Señor estaba con este hombre. Ese hombre era un gibor. Era un hombre poderoso. Hermano, por eso David lo puso como el valiente número 1. Hermano mío, 300 en una sola batalla. Hermano. Pero miren lo que dice luego acá en 2 de Samuel 23:8. Que una segunda vez mató 800. 2 de Samuel 23:8 dice: estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet, el tagmonita principal de los capitanes. Este era Adino el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. La Biblia al día dice: en una batalla. O sea, hermanos, que este hombre en diferentes batallas, en una mató 300 y en la siguiente batalla mató 800. Iba avanzando. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. El Señor te va a dar victoria. El Señor no nos va a dejar, hermanos. Por eso he dicho que no es, hermanos, que cuánto hablamos en lenguas y cuánto recibimos del Espíritu Santo, sino cuánto estamos usando esas armas que Dios nos dio. Y para ello necesitamos ser valientes. Necesitamos ser gibores. No tener miedo, hermano, de hablar la palabra donde el Señor nos ha puesto. No, hermano, no se trata de hacer, ¿cómo decirlo? Ostentar, ¿verdad? Yo soy lleno del Espíritu Santo. Y nada más andarle viendo los defectos a todo el mundo. Eso no se debe hacer. Eso tampoco. Hermano, lo que necesitamos son valientes que estén dispuestos a pelear la buena batalla, hermanos, y alcanzar a otros para Cristo, hacer hazañas.
Cuando el apóstol Pedro, hermano, fue lleno del Espíritu Santo, ese hombre se volvió valiente y se paró, hermanos, y predicó la palabra y se convirtieron 5,000. Luego volvió a predicar la palabra y se convirtieron 3,000. Con la lanza, hermanos, la gente estaba ahí abajo y les lanzó la palabra. Estos no están borrachos como ustedes creen. Esto que está pasando aquí es que el Espíritu Santo de Dios ha descendido sobre ellos, como lo profetizó Joel. Hermano, y comenzó a predicar un mensaje poderoso, y de una sola predicación se convirtieron muchos. A veces tenemos que lanzar la palabra, hermano. Hay gente que no quiere predicar, hay gente que, hermano, quiere que la gente llegue solita a la iglesia. Hermanos, necesitamos predicar. Lance la palabra, hable la palabra, declare la palabra. Hay que ir al campo de batalla, hermano. Si ya somos llenos del Espíritu Santo, si ya hablamos en lenguas, si ya profetizamos, si ya tenemos al Espíritu Santo en nosotros, hagámoslo, hermanos. El Señor está llamándonos a que formemos parte del ejército. Ahora mire lo siguiente, yo con esto creo que vamos a cerrar. La Biblia Martín Nieto dice, me llamó la atención esto, porque dice, perdón, he aquí la lista de los héroes de David: Yasobán, Jacamonita, que es el mismo, hermano, jefe de los tres. Perdón, mi hermano, perdón. Dice, el cual blandió la lanza contra 300. Y mire cómo dice, a los que mató de un solo golpe. ¿Cómo está eso, hermano? A ver, hermano. Mató 300 de un solo golpe. Bueno, así lo dice o así lo traduce esta versión. ¿Cómo lo interpretamos? La Biblia al día dice que no traduce así, sino dice en una sola batalla. Ahora, yo cuando lo leí así primero, así a golpe de vista, yo dije, wow. Agarró y le dio un golpe a uno y tras. Y como cuando juegan boliche, que tiran la pelotota esa, no sé cómo se llamará eso, boliche, la pelota, y la tiran y tumba varios. Yo me imaginé, dije, le dio un golpe a uno y tras, se fueron los 300, pero no. Y yo estoy pensando, ya luego digo, Señor, ¿qué significa esto? Que mató de un solo golpe. No es que mató a los 300 con un solo golpe, sino que fue matando uno a uno con un solo lanzazo, con un solo golpe. Venía uno y ¡pam! Muerto. Otro, ¡pam! Muerto. No lo tenía que rematar, con un solo golpe. Era certero y era mortal. Así que nosotros, hermanos míos, si tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, Dios nos va a dar una palabra que sea certera, que sea exacta. Aleluya. Porque el Señor quiere levantarnos, quiere usarnos. Hay gente que está necesitando la palabra, que tiene hambre y sed de Dios. Viene a mi mente, hermanos, cuando un hombre hace muchos años predicaba un evangelista, que el Señor le dijo, ve y predica a tal parte. Y aquel hombre no quiso ir. Y habían pasado, hermanos, 2, 3, 4, 5, 6, varios años. Y aquel hombre no quería ir. Y un día, en un culto, el Espíritu Santo descendió y se comenzó a mover de una manera poderosa en la iglesia, y se levantó una ancianita, hermanos, profetizando, y se fue a donde estaba él, y donde estaba él orando y levantando las manos y hasta hablando en lenguas. Aquel predicador agarró a la viejita y lo agarró, ¡pam!,
le dio una cachetada y lo volvió a agarrar a otra cachetada. Y le dice, y aquel hombre dice, ¿por qué me golpea? Y dice, así te dice el Señor: desde hace tiempo te envié a predicar y no has querido hablar la palabra. Tiene tiempo que te dije que fueras a hablar. Y la viejita con las manos así dice, ¿vas a ir? Y entonces dice, sí, Señor, sí voy. Aquel hombre al día siguiente se fue al lugar donde el Señor lo había enviado a predicar. Y hermanos, comenzó a ir por las casas, y en una casa lo recibieron y le dijeron, pásele, pásele. Tiene tiempo que estamos esperando a alguien que nos venga a predicar la palabra del Señor. Mire, tengo una hija que está atormentada por un demonio. Tiene 10 años que estoy pidiendo a Dios que envíe un predicador, alguien que venga a orar por ella. Y lo llevó atrás y encontró que estaba aquella muchacha, la tenían, hermanos, amarrada, encerrada. Y cuentan ese testimonio que aquel hombre dijo, cuando escuchó a la señora que le dijo, hace 10 años que le estoy pidiendo al Señor que alguien venga a predicarme, que alguien venga a orar por nosotros. Le he suplicado al Señor y el Señor me dijo, yo tengo alguien que va a venir a ministrar aquí. 10 años. Y aquel hombre se acordó que tenía 10 años resistiendo la voz del Señor, que le decía, ve a predicar. Y aquella noche, aquella mujer fue libre, la que estaba endemoniada, y aceptaron a Cristo. Y cuando todo el pueblo supo que el Señor había libertado a aquella joven, se amotinaron y empezaron a asistir y a escuchar la palabra del Señor. Hermano, mientras nosotros sigamos siendo cobardes para predicar la palabra, va a haber gente con hambre, con necesidad, enfermos, atados por demonios. Pero el Señor ahora nos está, hermanos, abriendo puertas para que vayamos y prediquemos la palabra del Señor. Seamos valientes. Hay gente que se va a convertir. Hay gente que se va a reunir con nosotros. Hay gente que se va a discipular. Hay gente, hermanos, mire, con una sola palabra que usted predique, el Señor va a tocar corazones. Esta noche yo quiero invitarle, hermanos, y le suplico en el nombre del Señor, mire, como el apóstol Pablo decía, les ruego en el nombre del Señor, levantémonos, prediquemos la palabra del Señor. Padre, esta noche, en el nombre poderoso de Jesucristo, te suplico, Padre, que levantes un ejército en este lugar. Dame soldados, dame guerreros. Dame valientes como José Basemet. Dame valientes, Señor, como Eleazar. Dame valientes como Sama. Dame valientes como David. Hombres y mujeres, Señor, que no tengan miedo a predicar tu palabra. Hombres y mujeres que no tengan miedo de lanzar la palabra, de usar la lanza espiritual. En el nombre poderoso de Jesús, quita todo espíritu de cobardía, todo espíritu de timidez, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, que el Señor me los bendiga. Para el día de mañana estamos invitando a toda la iglesia para venir y congregarnos. Tenemos un discipulado a nivel iglesia. Mañana a las 6 de la tarde ya se puso en la pantalla. No es que yo lo quiera apantallar, ¿verdad? Sino que queremos ir avanzando. Fíjense lo que les voy a decir. Se trata, hermanos, de hacer cosas que no hemos hecho. Y el Señor va a hacer muchas cosas más. Se trata de avanzar. Se trata de dar pasos.
con valor en el nombre del Señor. Déjenme saludarles, ¿qué les parece? Les voy a saludar. Yo dije, no voy a saludar a nadie. No es cierto, hermano. Pero déjenme saludarles aquí. A ver, ¿dónde estamos? Ok. Déjenme saludarles, a ver. Ok. Nada más. Ok. Tenemos aquí, hermanos, a la hermana Laila Ochoa Márquez, Dios les bendiga. Hermano Marco de la Fuente, Dios te bendiga, Marquito. Dios bendiga, hermana Marta Elena Suárez, Alexis Jiménez, Rufis Domínguez, Rufino, Dios te bendiga, hermano. Saludos a todos los hermanos, no sé si hay algún otro hermano que no haya mencionado. Dios me lo bendiga a todos, que Dios me los guarde. ¿Perdón? Santi Lisbeth, Dios te bendiga. Saludos también al hermano Farid Eliu, el siervo del Señor. Bueno, que pasen muy buenas noches, hermanos. Mañana a las 6 de la tarde en la iglesia, les esperamos. Amén. No se quede en su casa. Para el jueves, el hermano Ángel va a estar predicando a las 8 de la noche, transmitiendo. Y el viernes, hermanos, tenemos culto a las 5 de la tarde, vamos a salir. ¿Sí? De acá de Cunduacán. Yo ya tengo 3 hermanos confirmados. Al hermano Ángel, la hermana Sandy, Fari, la hermana Oralia y la hermana Olga. Si hay algún otro, por favor, hermanos, necesitamos estar en esto todos juntos, ir como un ejército ahí, hermanos, no sé cómo se llama ahí, pero me parece que ese lugar le llaman el Guásimo. Aquí nada más por Huacapa, ¿ok? Se llama Huacapa. Que Dios les bendiga, que pasen muy buenas noches.